Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo chaleco para niño o para niña con opción a capucha a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo chaleco para niño o para niña y está tejido en una talla de 3 a 4 años, pero durante el tutorial les iré indicando las diferentes tallas. Las medidas serían: el ancho es de 32 centímetros, de hombro a sisa tiene 15 centímetros, de sisa hasta terminar el cuerpo tiene 28 centímetros. Y antes de continuar con el tutorial, recuerda dejar tu lindo like, que eso me ayuda muchísimo a seguir animada y a seguir diseñando más modelos como este. Empezaremos montando 57 puntos en las agujas de 4.5 milímetros y empezaremos este lindo chaleco desde la parte de abajo de la espalda. Y recuerden que la puntada que vamos a utilizar en este chaleco es múltiplo de 8 más 1. Por lo tanto, 8 por 7, 56, más 1, 57. Recuerda también que podemos tejerlo con agujas rectas convencionales. Una vez que tengan todos los puntos montados, empezaremos a tejer en elástico simple. ¿Cuánto tejeremos? Unos 4 o 5 centímetros según el gusto y la talla que estén buscando. En esta oportunidad, como les digo, más o menos 4 o 5 centímetros de altura. Ya tengo aquí los 5 centímetros en puntada elástica. Lo siguiente que vamos a hacer es tejer 4 hileras en jersey y cambiaremos a las agujas de 5 milímetros. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya estoy al final de la primera hilera. Retiro las agujas de 4.5 milímetros y continúo con la de 5 milímetros. Nuevamente repito, lo pueden tejer con agujas rectas convencionales. El chaleco, siempre por la parte de atrás, vamos a tejerlo en revés. Y como son 4 hileras en jersey, recuerden que el jersey por atrás se teje también en revés. Esta es la hilera 2. Ustedes van a tejer las 2 hileras más que faltan. Y nos vemos para empezar con los patrones. Terminé de tejer las 4 hileras en jersey y ahora sí empezamos con los patrones. Recuerden que si no sabes leer este tipo de patrones o este tipo de símbolos, aquí arriba o en caja de descripciones les voy a estar dejando de forma pausada y bien explicada cómo se lee cada símbolo. Es importante que practiquen y memoricen bien cada símbolo antes de empezar a tejer un suéter con estos símbolos para que sea mucho más sencillo tejer el chaleco o el suéter que estén tejiendo. Bien, igual lo voy a volver a explicar un poquito más rápido en forma de repaso. Se lee de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda y vemos el primer símbolo es una raya vertical que significa tejer en derecho. El círculo es una lazada, 2 derechos. El siguiente símbolo, que es como una montañita que apunta hacia arriba, sería retirar estos 2 puntos sin tejer. Tejo el siguiente y estos 2 lo levanto y montamos sobre el punto que sí tejí. 2 derechos y una lazada. Recuerden que esta puntada es múltiplo de 8 más 1. Lazada y volvemos a repetir desde el punto 1. Un derecho, una lazada, 2 derechos, disminución doble,
2 derechos y lazada y vuelven a repetir. Nos vemos al terminar esta hilera. Estoy al final de la primera hilera, donde termino con la disminución doble, 2 derechos, una lazada y un derecho. Y como les decía, todo este chaleco por la parte de atrás siempre vamos a tejerlo en revés. Ya terminamos la primera hilera, esta es la segunda hilera. Termino esta segunda hilera y nos vemos en la hilera 3 de los patrones. Hilera 3 de los patrones, empezamos con 2 derechos, una lazada, un derecho, y aquí mismo ven donde fue la disminución doble, ahí también vuelve a corresponder. Un derecho, una lazada, 1, 2, 3 derechos, una lazada, un derecho, disminución doble, un derecho, una lazada y volvemos a repetir, ¿ven? 3 derechos y se pueden ir guiando, ¿ven? Donde fue la lazada anterior, aquí una lazada, un derecho y donde fue la disminución doble, ahí también. Así estamos viendo y ahora toca la hilera 5 de los patrones, donde empezamos con 3 derechos, una lazada, ven, y aquí está la disminución doble. Lazada y 5 derechos. Lazada, disminución doble. Lazada y 5 derechos. Y así continúan repitiendo toda esta hilera. La hilera de atrás ya saben que es la hilera 6, se teje todo en revés. Ya terminé de tejer con los patrones. A continuación vamos a repetir estas 4 hileras de aquí en jersey. Ya ustedes tejan estas 4 hileras y nos vemos ahora. Ya tejí las 4 hileras en jersey y ahora vamos a tejer 2 hileras en revés. Toda esta hilera en revés. Así. ¿Ven? Nos vemos en la siguiente hilera. Termino esta hilera en revés, volteo y por la parte de atrás lo vamos a tejer en derecho para que por adelante se vea como un revés, así. Ya terminé las 2 hileras como les he mostrado. Ven, por adelante se ve en revés y por atrás estas 2 hileras se ve en jersey. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Vuelven a repetir 4 hileras en jersey y nuevamente el diseño, 4 en jersey y nuevamente estos 2. Así van a ir repitiendo desde que hemos empezado. ¿Cuánto más o menos? Unos 20 centímetros más o menos de altura para esta talla. Y allí nos vemos.
Les muestro cómo ha ido quedando el punto y que he continuado repitiendo. He tejido desde que hemos terminado la puntada elástica hasta aquí arriba 23 centímetros para esta talla. Y así es como se ve el diseño que hemos hecho y he repetido, o cuántas veces he hecho, 1, 2, 3 y el cuarto lo hice hasta terminar los patrones y aún me faltan estos 4 hileras más. Pero como les digo, depende de la talla que estén haciendo. De repente ustedes tejen un poco más o un poco menos. El ancho tiene 32 centímetros, ¿sí? Una vez que tienen la medida que han decidido, empezaremos haciendo las disminuciones de la sisa. En esta oportunidad vamos a hacer una disminución de 8 puntos, que serán, voy a colocar aquí la marca, 8 puntos en un lado y 8 puntos para el otro lado, 4, 8. Primero disminuiremos 4 puntos y luego 2 y luego 2. ¿Cuándo se hacen estas disminuciones? Cada vez que estemos en la parte, al empezar el tejido. Bien, el primero retiro sin tejer, tejo y montamos. 1, 2, 3 y 4 puntos que hemos disminuido. Continuamos tejiendo hasta terminar la hilera según lo que nos corresponde. En este caso a mí me toca todavía las 4 hileras en jersey. Estoy terminando esta primera hilera. ¿Ven? Acá todavía están los 8 puntos del final. Recuerden que, como les dije, es al empezar cada hilera. En este lado, al empezar sería por la parte de atrás. ¿Y cómo se teje la parte de atrás? En revés. Por lo que haremos las disminuciones en revés. El primero retiro sin tejer, tejo el siguiente en revés y montamos. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y continuamos hasta terminar esta hilera. Nos vemos en la siguiente hilera. Ya estoy otra vez por adelante del tejido. Acá vemos las 4 primeras disminuciones y ahora haremos 2 disminuciones. Quiero mostrarle otra forma para que aquí no quede un poco escalonado, pero de todas maneras, si lo hacen ahora, por ejemplo, disminuyendo los 2 puntos y queda escalonado, no importa, porque a la hora que hagamos el punto elástico de la manga no se va a notar. Pero quiero enseñarles y aprovechar en este momento de otra forma. Por ejemplo, voy a desatar, voy a voltear y me voy a la hilera de atrás primero. Y voy a desatar estos 2 últimos puntos. Entonces los 2 últimos puntos lo tejería 2 puntos juntos al revés. ¿Ven? Allí. Volteo. Ya hemos hecho una disminución, tenían que ser 2, ¿verdad? Y ahora sí hago disminución simple, que sería el segundo punto por disminuir. Así. ¿Ven? Entonces en esta parte, a ver, lo pongo acá, pueden ver que ya no queda
escalonado, queda un poco más redondeado. Igual en la próxima hilera, cuando hagamos los dos últimos puntos de aquí, lo hacemos juntos para que ustedes vean. Bien, ya que estamos, continúo tejiendo hasta terminar hasta 2 puntos antes, ¿sí?, de terminar, para en este lado también mostrarles cómo hacer para que no quede escalonado y quede más redondeado. Esto más que nada es cuando hacemos en el cuello. Eso puede ayudar para que la terminación sea más bonita y quede más redondeada y no escalonada. Ya estoy 2 puntos antes de terminar. Acá están los 4 puntos que habíamos disminuido antes. Y aquí tejemos como 2 puntos juntos al derecho porque estamos por adelante. Este es un punto que estamos ya disminuyendo. Volteo y este otro lado sería en revés porque estamos por atrás. Retiramos sin tejer, tejo y montamos. ¿Ven? Y aquí podemos ver de la misma forma que queda más redondeado. Ahora termino o llego 2 puntos antes del final y hacemos los 2 últimos puntos del otro lado. Ya estoy los 2 últimos puntos que hay que disminuir, ya retiro esto. Entonces aquí, ¿cómo era? 2 puntos juntos en revés. Este es el primer punto que disminuyo, volteo y ahora un punto más por adelante. Retiro sin tejer, tejo y montamos. Y aquí les muestro que queda redondeado, queda bonito, sin escalonadas. Bien. En esta parte, como ya en mi caso he terminado de tejer las 4 hileras en jersey, me toca hacer en revés. Ustedes continúen con el punto o los patrones que les toca. En mi caso, vuelvo a repetir, me toca en revés, así que continúo toda esta hilera en revés y nos vemos 2 puntos antes de terminar esta hilera para hacer las 2 últimas disminuciones de la otra sisa. Ya estoy 2 puntos antes de terminar, retiro también la marca y aquí igual los 2 últimos puntos por disminuir, así que esto lo tejo como 2 puntos juntos al derecho. ¿Por qué al derecho? Porque estamos por adelante del tejido. Volteo y disminuimos el último punto. En este caso es en revés, en derecho, ¿verdad? Acá, porque ya me toca este, lo retiro, tejo el siguiente y montamos. Ven, esta hilera que es por atrás me toca todo en derecho. Bien, una vez que han terminado de disminuir 8 puntos por cada lado, ven, acá ya están los 8 puntos y 8 puntos por este otro lado, deben de tener 41 puntos. Estos 41 puntos van a continuar tejiendo 14 centímetros de altura, obviamente manteniendo el mismo diseño. Y allí nos vemos para empezar a hacer unas disminuciones para el cuello y separar los hombros. Desde que terminé de hacer las disminuciones de la sisa, he tejido 14 centímetros de aquí hasta acá, que viene a ser 1 y 2 diseños. El segundo diseño de los patrones tiene aquí hasta 2 hileras en jersey, ¿verdad? Terminé los patrones, normalmente es 4, acá he llegado hasta 2. El que quiere lo termina, no hay problema, pero a mí justo hasta aquí me da 14 centímetros. He separado 7 puntos para el hombro y 7 para el otro hombro. En total me quedan 27 puntos en el centro. Lo siguiente que vamos a hacer es, voy a tejer
estos 7 puntos. 7 puntos, retiro. Los 2 puntos que siguen los voy a tejer como 2 puntos juntos al derecho, allí, ¿ya? Y el resto de puntos hasta 2 puntos antes voy a tejer, voy a empezar a cerrar los puntos. No tejo, tejo y montamos. Vamos a cerrar. El último punto que cierro, retiro y estos 7 puntos lo tejo. En total serían 8 puntos que quedarían en el hombro. Así se está viendo. Volteo. Y tejemos 3 hileras más. Este sería una hilera, volteo, la segunda hilera, volteo, la tercera hilera, y la cuarta hilera cerraríamos, ¿sí? Y cerramos. Y aseguro. Este hombro ya está terminado. Ahora continuamos con el otro lado. Vamos a voltear el tejido y por la parte de atrás empezamos con la hilera 1. Recuerden que son 3 hileras y en la cuarta cerraríamos. Entonces en esta voy a amarrar. La hilera 3 y cerramos con esta hilera 4. Aquí ya tenemos toda la espalda terminada, ¿ven? Cuello y hombro y toda la espalda terminada. Lo siguiente que vamos a hacer es el delantero. Para el delantero ya estuve avanzando porque es lo mismo que la espalda hasta cierto punto. Igual 57 puntos, tejemos la misma cantidad de hileras en elástico simple y igual la cantidad de centímetros que ya han tejido o de hileras en la espalda hasta la sisa. Igual van a tejer.
La única diferencia, este es el delantero que ya fui avanzando, la única diferencia es que la espalda son 15 centímetros en total, hasta aquí. Nosotros vamos a tejer más o menos un diseño, hasta acá. Voy a tejer hasta acá y ahí empezaremos a hacer el cuello redondo, ¿sí? Más o menos hasta acá, terminando estos cuatro hileras, aquí voy a empezar a hacer el cuello ya circular, ¿sí? Voy a tejer uno más en este y ahorita nos vemos. Y como les dije, he avanzado 10 centímetros de aquí hasta acá arriba, que sería un diseño, y los 4 hileras en jersey. De los 41 puntos que tengo, he separado aquí 14 puntos, 13 puntos y 14 puntos, porque primero vamos a cerrar estos 13 puntos centrales. Por lo tanto, voy a llegar aquí, voy a tejer los 14 puntos según como me corresponde. En mi caso me toca ya tejerlo en revés, así que vamos a tejer esta parte en revés. Retiro la marca y estos 13 puntos lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar en derecho en esta parte, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Retiro la marca y el último punto ya. Y el resto de puntos que quedan lo termino en revés, en esta hilera que es por adelante, ¿verdad? Volteo y estos 3 últimos son los que vamos a disminuir. Voy a llegar hasta allí. Igual 2 puntos antes de terminar, así, y lo tejemos en derecho. Ahí va un punto que estamos disminuyendo. Volteo y montamos, que sería el segundo y un tercer punto que disminuimos. Ahora termino nuevamente todo este. Volteamos y 2 puntos antes otra vez nos vemos que estamos por la parte de atrás. Dos antes, 2 puntos juntos, 1, 2 puntos. Tenemos 4 y uno más que luego disminuimos. Terminamos esta hilera. Actualmente tenemos 9 puntos, debemos de quedarnos con 8 puntos, ¿verdad? Volteo y los dos últimos 2 puntos juntos en revés. Aquí, a ver, les voy a mostrar. Ya tenemos acá los 8 puntos de hombro y aquí en curva. ¿Cuánto se va a tejer? Fíjense, falta un diseño más para tener la misma cantidad de hileras que en la espalda. ¿Ven? Tenemos que tejer todo esto más haciendo el mismo diseño, ¿sí? Yo voy a tejer, lo voy a cerrar
y voy a hacer lo mismo aquí. Recuerden que sería acá 3 puntos, luego 2 puntos y luego 1 y nos quedaríamos con 8 puntos. Bien, voy a continuar y ahora nos vemos. Y aquí ya tengo terminado el delantero. ¿Vieron? Este lado lo volví a repetir como acá, que fueron 3 puntos que disminuí al empezar, luego 2 y luego 1. Luego que terminé de altura la misma cantidad que en la espalda, hice lo mismo, amarré por acá y al empezar por el lado de atrás fue 3, 2, 1 y luego la misma cantidad de altura. Y al cerrar he dejado un largo suficiente, como ustedes ya saben, para poder coser el hombro, espalda con delantero. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Aquí traigo uno de los delanteros de la espalda acá y acá está el otro lado. ¿Ven? Con ayuda de una aguja punta roma o aguja para lana y cosemos muy sencillo hacia este otro lado. Un punto cogemos primero y como está en jersey, fíjense, en este lado de arriba debemos de coger así que se forme una V. Estos dos forman una V y cuando es en la parte de abajo agarramos el punto este, ¿ves? Que forma como una V invertida. Bien, y acabamos una V arriba y abajo es una V y abajo es una V invertida, que es este, ¿ven? Una V por arriba y V invertida por abajo. Una V, y si se están dando cuenta por dónde salió, ven, por aquí salió antes, ahí mismo es la V invertida. Salió por acá, entonces acá sería la V. Vamos a ir jalando de a poquito. V, V invertida, V, V invertida, V, V invertida, V y V invertida. ¿Ven? De esta forma queda de una forma invisible la costura. Y por la parte de atrás queda como una venita en donde vamos a asegurar. Con doble vuelta, jalo. Y ahora a través de esa misma venita voy a esconder la hebra. Así, y corto. Lo mismo van a hacer en el otro extremo, en el otro hombro. ¿Ven? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Es coser el cuerpo. Aquí. ¿Ven? Delantero y espalda. Y empezamos a coser. Igual, por favor, traten que coincida diseño con diseño de esta forma. ¿Ven? Estas dos hileras en revés con esta de aquí. Que coincidan. ¿Ven? Ahora aquí, hacia el otro punto bien al extremo. Jalo y unimos. Nuevamente hacia este otro extremo. Y empezamos a coser. Ya se cosió esta parte que es la puntada elástica y continuamos con el cuerpo.
Y de esta forma ustedes van a continuar. Ven que coincida todo igual hasta llegar aquí donde aseguran y nos vemos para empezar a hacer las mangas. Aquí ya tengo terminado con la costura. Pueden ver aquí, lo cosí y notamos que, como les dije, tiene que coincidir los diseños. ¿Ven? Ahí estamos. También he terminado de coser ya el otro lado del hombro y aquí lo tenemos listo. Ahora vamos a hacer la manga. En este lado vamos a utilizar las agujas de 4.5 milímetros y en esta parte vamos a necesitar que sean agujas circulares. Pero para el que no sabe o no quiere tejer de forma circular, la única opción que se me ocurre es sacar los puntos desde esta unión del hombro hasta acá, la unión de la sisa, y que tejan los 3 centímetros en puntada elástica y luego en el otro lado, y al final cuando ambos lados estén simplemente cosen acá el punto elástico y acá. Es la única forma que se me ocurre en caso no quieras o no puedas tejer con agujas circulares. Empezaremos desde aquí, desde una de las uniones y con ayuda de un crochet para sacar los puntos. De aquí voy a amarrar primero la lana, ¿sí? Y ahora empezaré a sacar los puntos. Ya muchos saben cómo es la secuencia. Cada 5 puntos dejo uno y en el que sigue cada 5 puntos. Entonces aquí en este punto con el que empezamos saco el primer punto y lo coloco en las agujas allí. Y continuamos. Uno en el que sigue acá, acá. 2 en el que sigue, 3, 4 y 5. Dejo aquí, dejo uno en el que sigue, 1, 2, 3, 4 5, dejo un espacio y en el punto que sigue, y así van a continuar sacando los puntos. Y ustedes van a continuar de esta forma, cada 5 dejan un espacio, 5 dejan uno, y así. Quiero recalcarles que de aquí hasta la sisa, la cantidad de puntos que les salga, un ejemplo, que salga 50 puntos. Estos 50 puntos tienen que salir igual de aquí hasta acá. Sería un total de 100 puntos que harían igual en la otra manga, 50, 50 que sería 100. Ahora, la cantidad de puntos que les salga a ustedes y a mí puede que varíe, puede que sea diferente, no se preocupen en eso. Lo importante es que al terminar el elástico y cerremos, no quede con ondas, y esto siempre lo recalco en todos los videos. Si queda así con ondas, no tiene una terminación buena y quiere decir que sacaron demasiados puntos. Si queda muy encogido es que tienen muy pocos puntos que sacaron y tienen que desatar y volver a hacer. Pero en mi caso, a mí siempre me ha resultado de esta forma, por eso les estoy mostrando. 5 puntos, dejo 1, 5 puntos, dejo 1. Escríbanme aquí abajo si a ustedes al hacer de esta forma les resulta o de qué otra forma sacan los puntos para que les quede bien. Ahora voy a sacar los puntos todo alrededor y ahorita nos vemos para empezar a tejer.
Terminé de sacar todos los puntos y en total tengo 68 puntos. ¿Ven? De estos 68 puntos vamos a empezar a tejer en puntada elástica, todo de forma circular. Para los que no saben tejer de forma circular y quieren hacerlo, por ejemplo, si tienen estas agujas circulares que son largas, lo único que vamos a hacer es uno de los extremos, es doblar sin miedo que no se va a romper y jalamos uno de los extremos para juntar las agujas. ¿Ven? Allí hemos juntado las agujas y es mucho más fácil empezar a tejer. Otra opción es, acá tengo otras agujas que son de 40 centímetros y es ideal para cuellos y mangas, que también lo pueden tejer con esta, con cualquiera de las dos opciones. ¿Y cómo sería? Simplemente es tejer en puntada elástica, un derecho, un revés, un derecho, y la primera vuelta recuerden que si empezaron aquí con un derecho, el último tiene que terminar en revés para que coincida. Y también voy a colocar aquí una marca para saber cuándo continúa la siguiente vuelta, y así van a continuar tejiendo en puntada elástico lo que deseen, más o menos unos 2.5, 3 centímetros, y cerrarían tal como les he mostrado en esta parte de aquí. Van a hacer lo mismo en la otra manga, misma cantidad de puntos y cierran. Una vez que tengan ambas mangas, nos vemos para continuar con el cuello, que les mostraré dos opciones para el cuello. Y aquí ya tengo terminada ambas mangas y el cuello. El cuello lo hice igual que en las mangas, que fue sacar 5 puntos y dejo uno, 5 puntos, dejo uno, he tejido y cerrado igual que en las mangas. En el cuello tengo 156 puntos, pero a ustedes les puede salir un poco más o un poco menos, en eso no se preocupen. Lo importante es que tenga una buena caída, tanto en el cuello como en la manga. Acá podemos ver el cuello ya terminado de esta misma forma, y como les decía, algo muy importante, en las mangas tiene que tener la misma cantidad en ambos lados. Por ejemplo, si yo coloco ambas mangas de esta forma, tiene que tener igual el mismo tamaño. Nunca debe de tener una manga más larga o más grande que la otra. Bien, aquí ya lo tenemos listo. Hasta aquí hemos terminado esta parte. Para el siguiente tutorial, si a ustedes les interesa, vamos a aprender a hacerle una capucha a este lindo chaleco saliendo desde atrás, y puede ser intercambiable. Independientemente si es para esta talla o para otra, les voy a mostrar para diferentes tallas cómo hacerlo. Así que estén muy atentos y no se olviden de dejar su lindo like y marcar la campana de notificaciones, que es muy importante para que les avise cuando suba la capucha y cualquier otro tutorial. Y espero que te haya gustado este lindo chaleco que es para niño o para niña y que tiene una opción para tejerle la capucha. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like, y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cuando suba el tutorial de la capucha y cualquier otro tutorial. Bye bye.